1, 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Nuestro primer testigo, ¿quién es? Enoc. Enoc. Primer profeta, Enoc. Ustedes dirán, ¿qué profecía de tiempo recibió Enoc? Bueno, ahora vamos a estudiar qué profecía de tiempo recibió Enoc. Vamos a Génesis capítulo 5, 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. ¿Más confuso todavía? ¿Ahí no indica la profecía de tiempo? Sí, justamente hay una profecía de tiempo específica en Enoc. Solo que esa profecía está bastante escondida. ¿De qué profetizó Enoc? Dijimos, ¿de qué? Del juicio contra todos. Profetizó de dos cosas Enoc. Profetizó de la venida de Cristo y también del fin del mundo para su generación. Ahora, Matusalén vivió en la época del diluvio. Estaba en la tierra. Enoc vivió en la época del diluvio. No. No era una profecía para su tiempo, ¿o sí? No. ¿Se cumplió esa profecía de Enoc? No. ¿En su Sí. tiempo? Bueno, No, no en su tiempo. ¿En su tiempo se cumplió? No. Muy bien. ¿Saben dónde está la profecía de tiempo? ¿Saben ustedes dónde está? ¿A dónde está? no. En el nombre de Matusalén. En el nombre de Matusalén. ¿Saben qué significa Matusalén? Cuando él muera será enviado. Repítanla, así se dan cuenta. Cuando él muera será enviado. ¿Será enviado qué? Matusalén muera. ¿Será enviado qué? Justamente El diluvio. Enoc le dio a su hijo Matusalén en el nombre la profecía que Dios le dio. Cuando él muera será enviado. El diluvio. Viene justamente de una palabra hebrea que está compuesta de dos palabras, de muerte y enviado. Cuando él muera será enviado. Ahora, ¿qué es lo que iba a ser enviado cuando él muriera? ¿Qué es lo que iba a ser enviado? El diluvio. El diluvio. El diluvio. ¿Y cómo sabemos que Matusalén murió en el año del diluvio? ¿Cómo sabemos? ¿Alguien sabe? Con certeza. Por la genealogía. Por la genealogía. En la tradición judía, los judíos enseñan, de acuerdo a sus escritos, de que Matusalén murió 10 días antes del diluvio. Ahora, eso no está en la Biblia. En la Biblia vemos claramente que Matusalén murió en el año del diluvio. ¿Y cómo vemos eso, que Matusalén murió en el año del diluvio? Bueno, no es mi tema de hoy explicarles eso pero voy a ver si lo pueden entender. Por ejemplo, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio, lo dicen las escrituras. Ahora, si vamos a Génesis 5:25, dice que Lamec, que era el hijo de Matusalén, Matusalén tenía 187 años cuando nació Lamec. Matusalén tenía 187 años. Ahora lo borro esto. Matusalén tenía 187 años cuando nació Lamec. ¿Van entendiendo, no? Muy bien. Y bueno. Cuando Lamec engendró a Noé, que era el nieto de Matusalén, tenía 182 años. Cuando Lamec engendró a Noé, tenía, ¿cuántos años dije? 182 años. Cuando Matusalén engendró a Lamec, ¿cuánto tenía? 182. Muy bien. Y si a eso le agregamos que a los 600 años de Noé
cuando Lamec engendró a Noé tenía 182. Pero cuando Noé tenía 600 llegó el diluvio. A la edad de Noé, todo esto ¿cuánto da? A los 187 años de Matusalén, cuando Matusalén tenía 187 años, engendró a Lamec. Cuando Lamec tenía 182 años, engendró a Noé. Noé, cuando tenía 600 años, llegó el diluvio. Todo esto sumado. Entonces, todo esto sumado, ¿cuánto da? ¿Saben algo en cuánto da? 969. 969 años. ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando murió? 969. Entonces, ¿qué indica eso? Que Matusalén murió en el año del diluvio. ¿Quedó clarito ese punto? Ajá. Muy bien. Matusalén murió en el año del diluvio. Para más claridad, si no lo llegaron a comprender, en el escrito está mejor explicado con los versículos para que sepan cómo se hacen los cálculos. Pero la Biblia no indica que Matusalén murió a causa del diluvio. Porque Matusalén, si era el hijo justamente de Enoc, era justamente un hombre piadoso de Dios. Entonces, y justamente el nombre de él dice, cuando él muera, será enviado. Entonces era una profecía de tiempo. Ahora, ¿quién recogió esa profecía? Noé. Muy bien, muy bien. La recogió. Entonces, el segundo mensajero, el primero acá fue, Enoc. vamos a escribirlo acá. Enoc. El primero fue Enoc. Y el que recoge no, Enoc es el profeta. El que recoge la profecía, ¿quién es? Matusalén. Noé. 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 El que recoge la profecía, Noé. El profeta proclamador es Enoc. El profeta recogedor o receptor, como quieran llamarlo, es Noé. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿Ustedes saben qué significa el nombre de Noé? Descanso, consuelo, pacificador. Justamente él le trajo el descanso a la maldad, el descanso al mundo, el pacificador, porque él con su arca que construyó, que Dios le ordenó, él le condenó a todo el mundo, pero trajo la paz al mundo. El mundo era un desastre. Justamente por la maldad del hombre, Dios envió el diluvio. El profeta que recogió eso es Noé, que lo que significa pacificador. Pacificó la maldad del mundo, aunque sea momentáneamente, pero la pacificó. Y cambió toda la estructura del mundo. Ahora, ¿cómo se llamaba el profeta Enoc? ¿Saben qué significa Enoc? ¿Saben qué significa Enoc? Enoc significa iniciación, dedicación e instructor. Justamente lo que se dedicó a hacer Enoc. Enoc fue el iniciador de todas las profecías de tiempo, fue un instructor y la dedicación que tuvo con Dios fue tan grande que fue llevado al cielo sin ver la muerte. Pregunto, ¿la profecía de Enoc que dio era para su tiempo? No. No. Miren cómo se empieza a aplicar esto. Pero antes de aplicarlo, vamos primero al segundo mensajero. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora vamos a Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregunta. Vamos a empezar a aplicar esto. ¿Quién es el profeta proclamador? Enoc. Enoc. La profecía es una profecía de tiempo que estaba incluida en el nombre de su hijo. Es un mensaje de juicio. ¿Les parece que es un mensaje de juicio? ¿Era un mensaje de juicio? De muerte. ¿Profecía era aplicable para el primer profeta al tiempo? No. Profeta, ahora vamos al profeta recogedor, Noé. Noé. ¿El mensaje es verdad presente para Noé?